Hablamos un poco sobre la situación de las policías provinciales y lo que se ha dado en estos últimos días en todo el país, ¿no? Sí, me parece, Lucho, que una de las cuestiones que uno puede ir sacando en limpio después de todos estos días de amotinamientos policiales, acuartelamientos, saqueos y muertes, hubo casi una docena de muertes, o sea, una situación bastante trágica, sobre todo en algunas provincias, en Tucumán, en Chaco, etcétera, y se impone, me parece, la necesidad de repensar las policías. Me parece que una deuda de la democracia, justo estamos festejando 30 años de democracia. La democracia ha, de algún modo, orientado su ímpetu reformista a un montón de instituciones. Las Fuerzas Armadas, la diplomacia, incluso la Iglesia en algún sentido se reformuló desde la recuperación de la democracia. El Estado, ni que decir. Bueno, las policías, con el argumento falaz de que durante la dictadura actuaron simplemente como un brazo operativo de las Fuerzas Armadas, que eran las que tenían el control político, lo cual es cierto, pero no fueron simplemente un brazo operativo, sino fueron parte del dispositivo, digamos, autoritario del proceso, pero con el argumento de que fueron solo ayudantes, digámoslo así, quedaron intocadas. Y no hubo, por parte del poder democrático, salvo algunos intentos aislados, ¿no? Y casi siempre fracasados, no por el intento en sí, sino porque no hubo sostenimiento político de esos intentos. Hubo pocos intentos de reformarlas. Los dos grandes que hubo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, fueron los dos de Arlañán, ¿no? Uno bajo la gobernación de Duhalde y el otro bajo la gobernación de Felipe Solá. Los dos intentos terminaron con contrarreformas. Claro, que creo que todavía el mensaje es peor, porque sí, es peor. Si el mismo poder político avanza hacia un sentido y no lo puede sostener, es que hay un fracaso enorme. De hecho, ahí hubo, ¿no fue Aldo Rico después de Arlañán como jefe de la policía? Sí, con Rucauf. Fue Duhalde gobernador, el ministro de Seguridad de Duhalde, después de la maldita policía, etcétera, etcétera, fue Arlañán, que empezó una reforma grande, y después esa reforma quedó abortada cuando Rucauf fue elegido gobernador, lo quería designar a Patti no aceptó y lo designó a Aldo Rico. Después el siguiente gobernador, que fue Felipe Solá, también hizo un intento interesante con Juan Pablo Cafiero en un momento y Marcelo Saín, que era el viceministro, después con Arlañán también, y ese intento fue abortado finalmente por Scioli, digamos, ¿no? Entonces hubo dos intentos fuertes en la provincia de Buenos Aires, pero esos intentos terminaron en nada. Me parece que podíamos revisar un poco primero de qué estamos hablando, o sea, de qué estamos hablando. Estamos hablando de policías, tenemos ahí una placa para ver la importancia cuantitativa de las policías. En la primera placa vamos a ver la cantidad de efectivos policiales de las principales fuerzas de seguridad. Mira, la provincia de Buenos Aires tiene 58.000 efectivos, la provincia de Córdoba tiene 20.000, la de Santa Fe tiene 19.000. Si uno lo compara, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, hay 86.000 militares activos y hay 60.000 policías solo en la provincia de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de ejércitos, o sea, son pequeños ejércitos o grandes ejércitos, digamos. O sea, solo la provincia de Buenos Aires tiene casi tantos efectivos como las Fuerzas Armadas, como tienen las Fuerzas Armadas activos, digamos. Entonces me parece que, en primer lugar, estamos hablando de un montón de gente. Por eso uno de los temas que quedan pendientes y que por ahí podremos hablar en otro momento es, con estos aumentos, cómo presionan sobre los presupuestos provinciales. En general, las provincias se calcula que entre el 10 y el 15% del presupuesto provincial se destina a las fuerzas de seguridad. O sea, es mucha plata, digamos. Ahora, José, ¿por qué pensás que si se avanzó en otros ámbitos como las Fuerzas Armadas, que uno podría decir hasta podría ser en algún momento más complejo avanzar en democratizarlas, ha costado tanto y evidentemente no se ha logrado avanzar con una democratización y un cambio de estructura de las policías provinciales? Mira, ahí me parece que en ese sentido hubo siempre una especie de acuerdo implícito, y hay gente que lo ha estudiado muy detenidamente esto, entre dos pactos. Marcelo Saín habla bien de dos pactos. El primer pacto es el que hace el poder político con la fuerza de seguridad, con la policía. Este pacto implica básicamente que el poder político delega en las fuerzas de seguridad, en la policía, el gobierno, o sea, la policía se gobierna a sí misma, se autogobierna, y parte del financiamiento, como el poder político no le alcanza para financiar, tolera que la policía se autofinancie. Hace la vista gorda. Hace la vista gorda para que la policía recaude por los lugares que ya conocemos, ¿no? Crimen, juego, o sea, lo empuja al delito. Trata. Sí, la corrupción es delito. Le admite el delito. Sí, le admite el delito. Este es un primer pacto. ¿A cambio de qué? A cambio de que la policía no le genere episodios de alta sensibilidad política. Por ejemplo, que no haya secuestros extorsivos, que son episodios de alta... Ahora, que haya juego, que haya trata de personas, que haya, en fin, otras zonas oscuras del delito, se tolera mientras... Ese es un primer pacto. Y el segundo pacto es el que hace la policía con el crimen. La policía, en vez de combatir el crimen, ¿qué hace? Lo regula.
¿Para qué lo regula? Bueno, para que no haya este tipo de episodios que al poder político le molestan o que son sensibles, y al mismo tiempo lo regula para quedarse con una parte de la recaudación, digamos. Ahora, ¿cuándo empieza a estallar esto? Cuando los sectores del crimen, por ejemplo el narco, se organiza de tal manera que empieza a disputar con la policía el comando de Claro, eso. tiene su propio ejército. Exactamente. Mientras la policía pueda liderar a los sectores criminales, no pasa nada, o está tolerado. Ahora, cuando los sectores criminales, cuando el narco, las organizaciones complejas, etcétera, le empiezan a disputar a la policía el comando, ahí es cuando se empiezan a producir problemas reales, que es lo que vimos en Santa Fe, en Córdoba, antes de todo esto, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires antes de todo esto. Entonces, creo que esa es la causa. Y tenemos una segunda placa, que son lo que uno podría mencionar como los desafíos de la reforma policial en la Argentina, digamos. Ahí yo marqué, hay más, digamos, pero uno que es un tema que se estuvo discutiendo mucho, hay una entrevista interesante a Zaffaroni hoy en Página, que es la sindicalización, ¿no? Sí, vos sabés que estuve, de hecho, hablando en esta semana con distintas policías que tienen que ver justamente, distintas de otros países que tienen la sindicalización. Una de ellas es España, que está muy organizada, a pesar de que tiene una policía nacional. O sea, no tiene la misma estructura que la policía de la República Argentina, que tiene una policía federal que atiende determinada cantidad de delitos en territorio federal y después básicamente apoyado en las estructuras provinciales. En el caso de España solamente 3 provincias son las que tienen, regiones, claro. 3 regiones, que son el País Vasco, Cataluña y Navarra, que tienen una policía autónoma, pero tienen una policía nacional, están sindicalizados. Y eso les permite, una de las cosas yo creo que fundamentales que se vio en este conflicto, les permite negociaciones mucho más claras, porque tienen una representatividad. Claro, un interlocutor. Un interlocutor válido. En el caso de Córdoba se eligió un amigo del Poder Ejecutivo y amigo de las policías, que era un abogado, que se encargó de la negociación, pero en el resto de las negociaciones que han habido, a los gobernadores se les ha hecho muy dificultoso encontrar interlocutores que efectivamente aquello que negociaban en una mesa sea una palabra representativa de todo lo que tenga legitimidad frente a lo que están reclamando. Exactamente, que es lo que pasó en muchos casos. Se arreglaba una cosa, por ejemplo, en Entre Ríos, se acordaba, mejor dicho, se acordaba algo, salían y la base, para decirlo de alguna manera, la base, los policías decían no estamos de acuerdo. Y entonces, ¿cómo es la mano? Tenés que hablar con cada uno, digamos. Ahí había una dificultad que evidentemente profundizó la salida del conflicto. Ahí lo que hay que ver es cómo haces para que una organización que está armada tenga la capacidad de sindicalizarse, que ese es el gran debate. Es una discusión. Hasta ahora está prohibida la sindicalización de los cuerpos armados por la sencilla razón de que el cuerpo armado tiene que responder a una pirámide jerárquica en donde el jefe de policía tiene que poder mandar a la policía, digamos. ¿El riesgo cuál es? Que el secretario general del gremio de policía mande más que el jefe de policía. En concreto es eso, que el moyano de la policía mande más que el jefe de la policía designado por el poder político. Ahora, evidentemente tiene que haber, si no es yo no sé si es la sindicalización o no. Ahora, tiene que haber alguna forma en la cual los policías puedan transmitir sus demandas a las cúpulas. Podemos volver a ver la placa, porque eso se relaciona con otros de los desafíos de lo que podemos llamar la reforma policial. Con el cuarto, que es la plebeyización, yo puse esa especie de palabra rara, que se ha formado dentro de la Fuerza de Seguridad lo que uno podría llamar un estrato plebeyo. Así como se polarizó la sociedad argentina en los últimos 15, 20 años, desde los 90 para acá, también se polarizó socialmente la Fuerza de Seguridad, y hay una división muy fuerte entre las cúpulas que tienen sueldos mucho mejores, salarios mucho mejores o accesos a recursos de financiamiento, por lo que contábamos recién de la articulación con los sectores del delito y demás, mucho más regulares y más fuertes, y un estrato plebeyo, un estrato con bajos salarios, que trabaja en condiciones muy infrahumanas, que tiene que hacer enorme cantidad de horas extras para poder completar un sueldo, ¿Y eso razonable. no tiene que ver también con la estructura propia de suboficiales y oficiales, que ya hace una demarcación muy clara? La última reforma de Arlañán en la provincia de Buenos Aires, que se había empezado a crear la Policía Bonaerense 2, ¿te acordás? Que era una policía bonaerense cuyo objetivo era ir reemplazando a la vieja policía bonaerense, anulaba la clásica división entre suboficiales y oficiales, que es una división que viene de las Fuerzas Armadas. Que hasta es de clase, ¿no? Porque es de clase, es de claro, clase. Los suboficiales por lo menos tenían menos requisitos para acceder a su formación, digamos. Las exigencias eran menores. Los suboficiales estudian menos y están en un lugar jerárquico siempre inferior al de los oficiales. Eso es a veces difícil de transmitir, pero pasa igual en el ejército. El oficial
oficial de más bajo rango... No es que puede ascender. No, el oficial de más bajo rango tiene más poder de mando que el suboficial de mayor rango. O sea, vos vas ascendiendo en la carrera de suboficial, llegaste al mayor, que yo, sos sargento, por ejemplo, ahora el capitán de más bajo rango manda más que el sargento, digamos. Esto es una división tremenda. Breve paréntesis sobre la situación actual, digamos, en relación a la policía. Lo que hubo, ¿te parece que se trata de alguna manera de una fractura entre los mandos naturales, vamos a llamarlo así, y la base de la policía? O sea, yo lo que encontraba es que la cúpula policial no apareció en los reclamos, pero sí apareció el oficial de calle, digamos, el suboficial de calle, para decirlo de otra manera, más correctamente, muy fuerte en el reclamo, ¿no? Hay una fractura un poco por esto mismo que veníamos marcando, digamos, por las divisiones sociales tremendas que se han dado, también por cómo se ha manejado la policía en algunas provincias en el último tiempo, una fractura fuerte entre la cúpula y la suboficialidad, digamos, y este estrato plebeyo que yo hacía mención recién, que es una fractura que va a ser muy difícil de soldar, digamos, porque uno puede, digamos, aumentar los salarios, mejorar las condiciones y resolver la situación. Ahora, esto en el día a día es una relación que tiene que funcionar bien. Y hay otro tema que también es interesante, que es el tema de la descentralización, que se está discutiendo mucho, lo mencionaba también Zaffaroni. Ahí estaba en la placa, ¿no? Mencionado. Sí, pues yo lo puse como segundo desafío. La idea de crear policías municipales, de manera de acercar la policía a la ciudadanía, de que el control político de la policía lo tengan los intendentes, etcétera. Es una idea que desde el punto de vista teórico es interesante. Es la municipalización. La municipalización de la policía. Ahora, yo no estoy seguro de que funcione, de que sea tan buena desde el punto de vista concreto y práctico, digamos, ¿no? Porque hay algunas experiencias de policías municipales, por ejemplo, en México, donde yo lo contaba el otro día acá, en México hay 3.000 policías, no 3.000 policías, 3.000 cuerpos de policía. Claro. Cualquier municipio de 100 habitantes tiene derecho a contratar 10 tipos armados y formar su propia policía. Y lo que pasa en México, lo hemos visto mucho en las películas de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos funciona, del condado. Exactamente. Y ahí hay más de 2.000, 2.400, decía Zaffaroni hoy. En Estados Unidos supuestamente funciona mejor, hay que ver si funciona mejor. Yo estoy seguro que en México funciona pésimo. Eso lo hemos Porque ¿qué facilita en todo caso ese mecanismo? En México una capacidad de las organizaciones narco de controlar a los cuerpos de policía municipales, que son muy chiquitos y muy débiles, tremenda. ¿Qué hacen los narcos? Van a un pueblo, no pueden arreglar con la policía de ese pueblo, ¿qué hacen? Se van a otro pueblo. Al pueblo de al lado, hacen remates. Hay remates de protección policial, pero remate de protección policial, donde se juntan los jefes de policía de cada pueblo y se juntan a negociar con los jefes narcos y rematan, a ver, si pones la cocina de cocaína acá, te cobro tanto, y el del otro pueblo contraoferta, yo te cobro tanto. Entonces, frente a organizaciones narcos que son cada vez más nacionales o transnacionales, la atomización de las fuerzas policiales, también yo no estoy seguro de que si no hay una articulación fuerte, no estoy seguro de que sea una buena idea. Lo planteas en el sentido que van a ser cuerpos más vulnerables, más débiles, más pequeños por depender de un municipio. Claro, por ser más chiquito. El municipio, qué sé yo, de Trenquelauquen tiene su propia policía con, no sé, 50, 100 efectivos. El municipio de La Matanza tiene su otra policía. Digo, tal vez eso se puede resolver con una buena articulación, con una, qué sé yo, un consejo de seguridad provincial. No sé, puede haber mecanismos como para que eso no sea tan terrible, pero me parece que si se hace mal puede ser peligroso. Y el último desafío que yo mencionaba ahí es el de la financiación. Nosotros decíamos que uno de los problemas es que la policía no solo se autogobierna, sino que además se autofinancia, por lo menos de forma parcial. Hay una exigencia de financiación, se calcula que la exigencia de las paritarias policiales, digámoslo así, que estuvimos viendo en los últimos días, va a aumentar la presión sobre los presupuestos provinciales 25.000 millones de pesos, un montón de plata. Entonces hay que ver cómo se va a financiar eso, digamos. Ahora, ha habido casos, por ejemplo, creo que es la provincia de Salta y algunas otras provincias que resolvieron frente a esta dificultad de financiamiento que existe a partir del reclamo salarial, resolvieron aumentar algunos impuestos, en el caso de comerciantes, de bancos. Entonces es algo así como vos querés seguridad, tenés que pagar un poco más. Sí, un impuesto de asignación específica. Exactamente. Digamos. En la provincia de Buenos Aires también se hizo. ¿Y qué pensás de eso? No, de y esa eso puede ser. alternativa? A mí, en general, los impuestos de asignación específica me parece que son complicados. Me parece que cada gobernador tiene que poder decidir. O sea, recauda un montón de plata y tiene que... Ahora, por ahí es una forma de legitimar el aumento de impuestos. Por ahí si hay tanta demanda de seguridad, bueno, la seguridad, hay que decirlo también, es cara. Es cara, claro. Es cara, o sea, es cara. Tener un cuerpo de policía desplegado en todo el territorio es caro. Ahora, sí me parece que lo que es esencial atacar es el tema de la autofinanciación policial. O sea, la policía no puede financiarse a sí misma. La policía tiene... Tampoco es cierto que si vos le pagás buenos sueldos a la policía, automáticamente no va a haber corrupción. No es Eso una es falso. garantía, pero es un primer paso importante. Es necesario, porque
¿qué pasa? La competencia con el sueldo que puede, o con los recursos que maneja una organización narco, es demencial. O sea, no hay ninguna actividad legal que pueda ofrecer esos salarios, digamos, entre comillas, ¿no? Ahora, si al mismo tiempo al tipo le estás pagando 2.000 pesos, nunca va a poder vivir de eso, digamos. Sí, el otro tema son los controles internos, ¿no? También los mecanismos de control. Los mecanismos que vos aplicás o no querés aplicar para controlar esa situación. Sí, por eso es un tema no solo de la policía, sino también de la justicia. Ahora, una última cosa que me parece que es una última conclusión que emerge de todo esto, que es que después de la protesta enorme de gendarmes y prefectos del año pasado, ¿se acuerdan que estuvieron? Sí, claro. En esta ocasión, en todos estos días, las fuerzas federales se mantuvieron disciplinadas y en calma, digamos. Y eso me parece que es algo también para destacar, en medio de este descalabro, de los muertos, de la rebelión de las policías de un montón de provincias. Evidentemente, el secretario de Seguridad, con el cual yo siempre tiendo más a discrepar que estar de acuerdo, ha logrado un comando político de las fuerzas federales y manda a la gendarmería a un lugar y los gendarmes van y le dice que salga de noche y salen, y le dice que se queden y se queden. Hay ahí algo, que hay una persona, un funcionario, que es Sergio Berni, que está ejerciendo el control de eso, digamos. Y eso me parece que después del tremendo descalabro que hubo con gendarmería y prefectura el año pasado, evidentemente algo de eso se mejoró. Por eso también, evidentemente, estas cosas se pueden mejorar un poco, me parece. Última pregunta. Sí. ¿Vamos para cambiar esto o no? O sea, ¿el perfil de este conflicto es que se va a modificar para bien o es que se va a seguir con lo mismo? Yo soy medio escéptico en esas cosas. Y daría la sensación de que la negociación de la Sota con la policía de la provincia de Córdoba, que fue la primera, fue una negociación terriblemente... No, bueno, pero dejemos fuera de la cancha de la Sota, que puede estar atravesado por la idea de una operación política y demás, que es mucho más complejo eso, y inclusive se lo ha visto a De la Sota avanzar en ese terreno, en ese territorio. Quizás sus primeras palabras cuando fue a Casa de Gobierno fue reclamar que no había ido nunca a Casa de Gobierno. Entonces, quiero decir, rápidamente estableció una relación más en el registro de lo político alrededor de este conflicto que tenía y marcó la cancha de una manera bastante extraña, digamos, porque eso evidentemente generó un argumento en boca del resto de los policías provinciales que era, queremos lo mismo que los cordobeses. En efecto de imitación. Ahora, puede ser, a ver, tal vez los gobernadores se dieron cuenta de que no pueden permitir que la policía se autogobierne y que, digamos, cancelar ese mecanismo, que es un mecanismo histórico y al cual poco se le han animado, exige un trabajo muy concreto y exige también pagar altos costos políticos, porque si vos querés comandar a la policía, por ahí la policía libera la posibilidad de que se vuelvan a hacer secuestros extorsivos en la Argentina, que es algo que desapareció, y la opinión pública empieza a presionar para que no haya secuestros extorsivos. Entonces ahí el recurso más fácil es llamar al jefe de policía y decir, bueno, basta de secuestros extorsivos, sigamos como antes, digamos, ¿no? Ahora ese es el riesgo, me parece. Muy bien, Natanson, estuvo bien, Natanson. Estuvo muy bien. Sí, después de... bueno, gracias. ¿Sabés qué? Fue la lectura intensiva que hizo unos minutos antes, repasó todo. Los golpes del libro, podemos decir. Sí, debe ser. Vamos a un corte en un ratito, seguimos que todavía es temprano.